El siguiente espacio fue asignado por el Consejo Nacional Electoral según la resolución número 1256 del 9 de febrero de 2022. Votemos por un representante al Senado que esté comprometido con el agua, los indígenas y campesinos, Lot Villazón, porque merecemos que un hermano nos represente. Este 13 de marzo pide el tarjetón de Senado indígena, marque la primera casilla, en la cual estará la Asociación de Cabildos Indígenas por Colombia. Hola, soy Alejandro Guzmán, candidato al Senado de la República por el Movimiento Unitario Metapolítico. Nuestros programas van enfocados al campesino y a mejorar la calidad de vida de los habitantes en condición de calle. Lo invito a que marque una X en el triángulo. ¡Apóyanos, Colombia! A continuación, RTVC Noticias, emisión mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Semana clave para definir la despenalización del aborto. La Corte Constitucional revisa a esta hora el impedimento de la presidente del Alto Tribunal para votar en la decisión. Entre 25 y 30 intentos de atentados terroristas son neutralizados cada día en norte de Santander. El ejército asegura que en las últimas horas frustraron 2 ataques. Bienes entregados por la extinta guerrilla de las FARC no se han podido monetizar para reparar a las víctimas, asegura el gobierno. Senador del Partido Comunes dice que la responsabilidad es de la nación. Colombia Mi Elección 2022. Estudian tutela que obligaría a la entrega de los 3 tarjetones de las consultas presidenciales. Toda la información de las elecciones en la convergencia de medios públicos de RTVC. Robo, persecución y tiroteo en Bogotá. La policía logró recuperar la camioneta hurtada en Kennedy. En deportes, crisis en los equipos de Cali. América y Deportivo Cali no encuentran el camino del triunfo. Salta con los brazos abajo. Y en cultura, Colombia lanza plan para preservar lenguas nativas. Mucha atención, que inicia una semana clave para definir el futuro del aborto en el país. En la Corte Constitucional se discuten las ponencias sobre la demanda que busca despenalizar la interrupción del embarazo. Lisa Díaz, ¿cómo avanza la agenda de la Corte con este tema? Adelante. Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Hace pocos minutos confirmaron que se negó el impedimento de la magistrada Cristina Pardo, lo que significa es que ya inició el debate sobre el tema del aborto y probablemente hoy se conozca una decisión. Recordemos que hoy intervino el conjuez Osa, quien estaba analizando la demanda del magistrado Antonio Lizarazo, la cual fue presentada por el movimiento Causa Justa. Y es que precisamente quiero pedirle el favor a mi camarógrafo que muestre cuál es la situación a esta hora aquí donde nos encontramos. Hay varias personas que han llegado hasta este lugar y quienes se encuentran a favor y en contra del aborto y quienes están realizando un plantón y están a la espera de alguna decisión. Esa es toda la información que nosotros registramos desde el centro de Bogotá. Lisa Díaz Rincón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Lisa, muchas gracias. Cambiamos de tema porque una fuga de presos se presentó esta madrugada en la estación de policía de Soacha, en Cundinamarca. Se fugaron 8 reclusos de nacionalidad colombiana y 5 venezolanas, según la policía de alta peligrosidad. Autoridades abrieron una investigación disciplinaria. Se inicia un operativo del Plan Candado, logrando la recaptura de 2 de ellos, uno sindicado y uno condenado de nacionalidad extranjera. A propósito del tema, más de 2.000 internos de la cárcel Palo Gordo de Girón se encuentran en huelga de hambre. Los internos le piden al IMPEC mejor calidad en la salud prestada al interior del centro penitenciario y que sus familias puedan volver a ingresar para visitarlos. Hasta el momento, el IMPEC no ha dado ninguna respuesta frente a este caso. Un trágico accidente sucedió entre Ansermanuevo y Toro en el Valle del Cauca. 5 personas murieron en el hecho. Un carro particular chocó contra un camión cisterna en la vía que comunica a estos 2 municipios. Al parecer, el siniestro se habría generado porque el conductor del vehículo estaba intentando evadir los huecos que hay en la carretera, lo que provocó el estallido de una de las pantallas.
Escuchen este dato, cada día el ejército recibe cerca de 30 denuncias o alertas por posibles atentados en norte de Santander. Los expertos antiexplosivos trabajan para neutralizar estas acciones que buscan atemorizar a la población civil. En las últimas horas fueron destruidos 2 artefactos explosivos y 4 medios de lanzamiento que estaban en inmediaciones del Colegio Domingo Savio en el Tarra Norte de Santander. Al parecer estos pertenecían a disidencias de las FARC. Simultáneamente, en la vereda Área Libre del municipio de Tibú, uniformados del Batallón Especial Energético y Vial número 6, lograron otra neutralización de una acción terrorista. Sin embargo, estos anuncios se han convertido en alertas diarias e incesantes que los habitantes del norte de Santander deben lidiar ante la presencia de grupos armados como el ELN, Clan del Golfo, disidencias de las FARC, entre otros. Se presentan más de 25 o 30 intenciones de acciones terroristas por parte de todos los integrantes de estos narcogrupos. Según las autoridades, solo el 80% de estas amenazas logran ser neutralizadas. En lo corrido del año van 8 ataques en este departamento. El gobierno nacional insiste en que bienes entregados por exintegrantes de las FARC no son suficientes para reparar a las víctimas, mientras firmantes del acuerdo de paz aseguran que entregaron inventario y que la responsabilidad en los procesos de indemnización y reparación es del Estado. La reparación de las víctimas de la extinta guerrilla de las FARC sigue generando cruces entre firmantes del proceso de paz y el gobierno. Ellos hicieron el inventario, era de alrededor de 1 billón de pesos. De ese inventario, más o menos 500.000 millones de pesos eran bienes que nunca iban a poder ser monetizados. Según el gobierno nacional, los ex líderes de las FARC incluyeron en el inventario campañas de vacunación, vías y elementos de infraestructura que no se pueden usar para reparaciones. Y lo que se ha logrado monetizar son 42.000 millones de pesos, lo que significa el oro, los lingotes de oro, divisas, un ganado, unos vehículos. Esos son los 42.7 millones de pesos que se tienen. Desde el Partido Comunes, integrado por firmantes de paz, respondieron al gobierno. La responsabilidad de la reparación le corresponde al Estado. Nosotros le entregamos al Estado colombiano a través de Naciones Unidas el listado de bienes y es por su incapacidad, señor presidente, que el gobierno suyo no ha sido capaz de ponerle mano a esos bienes. No es cierto que fuera una responsabilidad del gobierno ir y recogerlos, estaba en la responsabilidad de ellos de entregar esos bienes. Según la unidad de víctimas, de los 42.000 millones de pesos que se han logrado rentabilizar de los bienes de la extinta ex-FARC, solo se ha podido entregar 350 millones de pesos a un grupo étnico que se acreditó como víctima. Un grupo de personas amedrentó e impidió de manera violenta que la fuerza pública realizara labores de erradicación de cultivos ilícitos que tenía programada Carabineros en la policía en Tierra Alta, Córdoba. 2 uniformados estuvieron retenidos durante 24 horas por estas personas y fueron agredidos física y psicológicamente. Luego de su liberación, los uniformados fueron trasladados al hospital de Caucasia, donde los examinan para saber su estado de salud. Habitantes de Caloto, Cauca, marcharon para exigir que cesen las acciones violentas. Vestidos con camisetas blancas y ondeando banderas, ahí ustedes están viendo, algunos miembros de la comunidad caminaron por las calles del municipio y exigieron que reanuden el servicio de transporte público y del comercio. Al menos 10 acciones violentas han sucedido en lo corrido del año en esta zona del país. Un juez absolvió al abogado Alex Bernot del caso del delito de soborno a testigos en el caso Hyundai. Para la juez, la fiscalía no logró demostrar, más allá de toda duda, su teoría de que Bernot habría sobornado con $2 millones a un testigo para que declarara a favor del empresario Carlos Matos, de quien era abogado. La fiscalía apelará a la decisión. Los actos procesales, como hecho, me se indicó al anunciar el sentido del fallo. Gracias. Colombia, mi elección 2022 es una convergencia creada para contarles todo lo relacionado con el proceso electoral. La noticia del día es la tutela que pretende que el próximo 13 de marzo los electores reciban los 3 tarjetones de las consultas de coaliciones de candidatos a la presidencia. Ante el Tribunal Superior de Quindío fue interpuesta una acción de tutela que argumenta que es una violación al voto secreto que solo se ha entregado por parte de los jurados de votación un solo tarjetón
de las consultas interpartidistas. La tutela pide a la registraduría que garantice la entrega de los 3 tarjetones para cada ciudadano inscrito en las mesas de votación de todo el país. La autoridad electoral ha pedido que nieguen la petición y argumenta que no viola ningún derecho al dar la instrucción a los jurados de que solo entreguen un tarjetón, el que solicite cada votante antes del sufragio. En nuestro espacio para la memoria nos encontramos con el ex registrador distrital de Bogotá de finales de los años 70. ¿Qué tanto ha cambiado el proceso electoral desde su época hasta hoy? Eso nos contó. Entonces tocó anular esa inscripción, claro. Con la misma firmeza con la que no pudo inscribir la cédula de un presidente por no llevarla, también afrontó unas elecciones en la Bogotá de finales de los 70 con apenas 250 empleados. Ernesto Sampedro solo habla con orgullo del único trabajo que tuvo en la vida hasta que se pensionó. Dificultades en cuanto para los procesos eran muchas, oiga, muchas. La palabra de cargaladrillos pues va a que nos tocó trabajar rudimentariamente. Bogotano hasta la médula, inició como técnico en dactiloscopia hasta ser parte activa del proceso democrático, como delegado y luego registrador distrital. El mayor auxilio que tuve por parte del distrito fueron 10 millones para unas elecciones. Testigo de las urnas de madera, las papeletas, la tinta en el pulgar, evoca imágenes en blanco y negro, con la misma lucidez que recuerda la llegada del computador. La contabilización tocaba por sumadora y cuadros manuales, por eso es un poquito más demorado. Eran los tiempos cuando los reconocimientos no llegaban al mail, ni tampoco al chat, que sin los recursos de hoy, siempre triunfó el espíritu democrático. Todo lo que era el proceso de zonificación partía del Parque de los Periodistas hasta toda la 19, teníamos el cuartel de almacenamiento de la feria. A lo que no renuncia don Ernesto es a volver a los mismos lugares que ayudó a levantar, donde el tiempo no parece pasarle como al resto. No hay razón, siendo un proceso de votación tan sencillo de 4 a 5 minutos, para que lo dejen para última hora. Recuerde, en todas nuestras emisiones estará Colombia, mi elección 2022, un gran despliegue del sistema de medios públicos para llevarles toda la información del proceso electoral, un cubrimiento especial para que usted decida a conciencia. Los esperamos a las 7 de la noche en nuestra emisión central. Y en las últimas horas, 5 hombres fueron capturados por ser señalados de intimidar a una familia para robarle el carro en la localidad de Puente Aranda, aquí en Bogotá. Luego de la persecución de la policía que terminó en balacera, en este parque, la localidad de Kennedy, fue abandonada esta camioneta que minutos antes había sido robada en Puente Aranda. Estos ciudadanos accionaron las armas de fuego contra nuestros policías y en ese intercambio de disparos hirieron 2 ciudadanos, los cuales están en centro asistencial en este momento siendo atendidos. En medio de la inspección les encontraron un arma de fuego y una arma traumática. Fueron capturados 5 ciudadanos, de los cuales 4 de ellos con diferentes anotaciones por diferentes delitos. Entre estos delitos está hurto agravado y homicidio. Estas personas fueron trasladadas a la estación de policía de Puente Aranda. Las autoridades investigan si se tratarían de las mismas personas que hace unos días robaron un carro en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Una grave emergencia ambiental afronta a San Vicente de Chucurí, Santander, luego de las fuertes lluvias de las últimas horas. Una quebrada se rebosó y un oleoducto está afectado. El crudo cayó sobre una quebrada en la vereda Vizcaína y habría afectado la fauna y flora de la zona. Calculan que hasta 30 barriles de petróleo cayeron al afluente y a esta hora 2 cuadrillas de Ecopetrol tratan de limpiarlo. A 36 años de cárcel fue condenado un habitante de calle por asesinar a 5 personas en el barrio Sevilla de Medellín. Según la Fiscalía, los atacó con piedras y ladrillos. Natalia Rendón, directora de la Fiscalía de Medellín, la información la tiene en este momento. Todas las víctimas fueron atacadas con objetos contundentes de gran tamaño mientras se encontraban durmiendo. Acuña Hernández fue sentenciado por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo. La
La Unión Europea acordó establecer una misión asesora de educación militar para Ucrania y respaldarla con 1.200 millones de euros, mientras autoridades ucranianas informan que un civil murió en bombardeos separatistas en el este del país, justo cuando el ministro ruso de Exteriores anunció que se reuniría el jueves 24 de febrero en Ginebra con su homólogo estadounidense Antony Blinken para discutir el tema. La diplomacia mundial se resiste a languidecer como recurso capaz de solucionar la grave crisis geopolítica derivada de una potencial invasión rusa a Ucrania. El puente que tendió Francia entre Moscú y Washington para que los líderes de las potencias conversen sigue en vilo cuando el Kremlin rotula como prematuro hablar de diálogos al nivel de cumbres y la Casa Blanca lo condicione a que Moscú se abstenga de lanzar un ataque contra su vecina, de la que el Kremlin tiene esta postura. El uso de Ucrania como instrumento de confrontación con nuestro país representa una amenaza muy grande y seria para nosotros. Occidente interpreta imágenes satelitales que mostrarían huellas de fuerzas rusas a escasos 15 kilómetros de la frontera con Ucrania. El estado actual de la crisis es que mientras se mantienen las hostilidades en el este ucraniano entre separatistas y ejército, aumentando los más de 8.000 evacuados del Donbass, servicios de seguridad rusos acusan a Kiev de destruir una estructura de un puesto fronterizo y afirman haber tenido que abatir 5 saboteadores que entraron en su territorio desde Ucrania, que niega tales hechos. Alemania conversará con Vladimir Putin al ocaso del día como intento para no dejar sin oxígeno a la diplomacia. La Cámara de Comercio e Industria de Australia calcula que cada mes de restricciones anti-COVID costó a las empresas del país unos 2.600 millones de dólares. La cifra se da a conocer justo cuando finaliza el cierre de fronteras a turistas en este país y también cuando comienzan a cambiar las medidas contra el virus en el mundo. El momento presente del COVID en el mundo es el de la apertura, o por lo menos en 3 puntos geográficos. Australia abre sus fronteras al turismo que tenga esquema completo de vacunación. Desde marzo de 2020 y hasta hoy, el país oceánico conservaba su blindaje para contener los contagios de SARS-CoV-2. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, así luce el fin de 2 años de hermetismo. En Francia, el regreso a los colegios tiene rostro y es el de niñas y niños que sin cubrebocas asisten a las aulas. Sonreír vuelve a ser visible y no se limita a hacerlo con la mirada. Y Reino Unido, cuya reina presenta un cuadro leve de COVID, a partir de hoy retira la vigencia a las restricciones para frenar el virus a nivel nacional. En medio de rechazos por la decisión y la polémica por el Partygate, el primer ministro Boris Johnson da inicio a una nueva etapa, según él, dejando atrás uno de los periodos más difíciles de la historia británica. Credit Suisse, el segundo banco más importante de Suiza, durante décadas tuvo miles de millones de dólares de fondos de cuentas de origen criminal o ilícitos, de acuerdo con los datos revelados por una investigación internacional de varios medios de comunicación. Entre los titulares de esas cuentas figuran funcionarios venezolanos acusados de desfalcar la riqueza petrolera del país sudamericano y con ello agudizar su crisis humanitaria. En un comunicado, la entidad bancaria expresó que los datos estudiados eran parciales, inexactos o sacados de contexto. Y atención a estas imágenes, lo que vemos en pantalla son los 160 kilómetros de muro que empezó a construir República Dominicana en la frontera con Haití. A pesar de la polémica suscitada, la presidencia del país centroamericano justifica el levantamiento de esta estructura como medida para controlar la migración ilegal y el crimen ligado a ella, como el tráfico de personas y también el de drogas. La primera etapa de la construcción contará con 19 torres de vigilancia y 10 puertas de acceso para patrullaje. Tiempo a hablar de deportes, bienvenidos. Sigue la fecha 8 de la Liga Colombiana en la que los equipos de Cali demostraron que no están en su mejor momento. América perdió con Junior en Barranquilla y Deportivo Cali empató en casa ante Alianza Petrolera. Así está el panorama tanto de escarlatas como de azucareros. Como diría el mago Moré, esto es lo que hay. América suma 5 partidos sin ganar. El esquema del profe Osorio no funciona y la hinchada está perdiendo la paciencia, más cuando se pierde ante un rival que tampoco muestra su mejor fútbol. Todavía tenemos falencias, producto de jugadores muy jóvenes, jugadores que no tienen muchos partidos profesionales. Pero para el entrenador no solo es preocupante el bajo rendimiento de su equipo.
Mejoramientos que le podemos hacer al fútbol colombiano, sin lugar a dudas, que es el arbitraje, porque yo creo que primero debe ser muy bien remunerado. América se ubica en la posición 13 de la liga con apenas 9 puntos de 24 posibles, es decir, su rendimiento es de apenas un 35%. Pero si en el lado escarlata llueve, por el lado azucarero no escampa. Estamos claros, estamos conscientes del momento, lo estamos sufriendo, no es que no nos importe, estamos sufriendo el momento. Deportivo Cali tiene 6 derrotas y es un barco hundiéndose. Estuvo a punto de ganar en casa hasta que este balón de Brian Fernández se filtró en la portería de Guillermo de Amores. Pero acá nadie saca a Rafael Dudamel. No gasten el tiempo en sus programas, que quién está en la cuerda floja, que quién es el técnico que salir. Con los pies para adelante me van a sacar. Cali ha sumado solo 4 puntos de 24 posibles y es último. ¿Crisis en la sucursal? Ya casi llega a la mitad del todos contra todos y parece que no habrá fútbol con salsa en los cuadrangulares. 3 personas heridas, 60 hinchas del América retirados del estadio y 3 menores conducidos a la UCJ. Fue el balance que dejó el enfrentamiento entre hinchas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla durante el partido entre Junior y América de Cali. La alteración del orden se registró sobre el final del primer tiempo del encuentro deportivo cuando hinchas de las gradas norte y sur invadieron la tribuna occidental con armas, lo que provocó el pánico, por supuesto, entre los asistentes, quienes se refugiaron en las cabinas. La policía hizo un llamado a la tolerancia. Este domingo la Selección Colombia Femenina de Fútbol enfrentó a Argentina en partido amistoso en el Pascual Guerrero y nuestras guerreras ganaron, no señores, ellas tengo que contarles que empataron. Y esto fue lo que sucedió. Este es el primer gol en el que Argentina logra ponerse en ventaja con Ruth Bravo al minuto 32. Las cafeteras jugaron al ataque, lograron empatar, pero infortunadamente no les alcanzó. Esa era Catalina Usme poniendo la paridad, pero en el suspiro del encuentro Mayra Ramírez, quien parece llenar de ilusión a toda la afición, infortunadamente se da el empate con Chaira Zingarela, les arrebata la victoria en casa. Y estas imágenes gracias a Caracol. Juan Fernando Quintero, Frank Fabra se reportaron con gol en Argentina. En RTVC Noticias repasamos los goles colombianos en el exterior. Y vámonos a ver aquí las imágenes para que veamos el primero de Juan Fernando Quintero, que sigue con el River Plate con importante victoria a la visita con el Newell's Old Boys en la tercera jornada de la Primera División de Argentina, marcando este golazo de larga distancia. Frank Fabra puso el 2-0 en la victoria al Boca Juniors ante Rosario Central, que hasta Juan Román Riquelme, mírenlo, celebraba, el Chicho también estaba ahí. Ustedes saben que él siempre tiene cara de póker, pero definitivamente fue una definición de lujo. Y cierro con Avilés Hurtado, convirtiendo este gol y poniendo una asistencia en la victoria del Pachuca 3-1 sobre el América. Este lunes siguen llegando buenas noticias sobre María Camila Osorio en la WTA. La colombiana subió 2 puestos más en el ranking femenino más importante del mundo. La cucuteña se ubica en el puesto 45 en una semana muy importante, pues ella debutará este martes en el Abierto de Guadalajara, donde se clasificó como la 4ª mejor siembra del torneo y enfrentará a la búlgara Viktorika Tomoka. Éxitos para nuestra tenista. Y cerramos nuestra información deportiva hablando del Juego de las Estrellas de la NBA, que este año está conmemorando su aniversario número 75. Por ende, en el medio tiempo de este juego, la mejor liga de baloncesto del mundo se conmemoró a los mejores jugadores de su historia. Y por supuesto hubo euforia cuando salió Michael Jordan al Memorial Rocket Mortgage Field House de Cleveland. La victoria fue para el equipo de LeBron James, 163-160, ante el quinteto de Kevin Durant. El jugador más valioso fue Stephen Curry, que hizo 50 puntos en este juego de exhibición. Y hasta acá, la información deportiva. Y hay oportunidades para operarios y obreros de construcción en el Meta. La Agencia Pública de Empleo del SENA está ofreciendo 109 vacantes. Les contamos en qué consiste y cómo postularse.
En oportunidades para que ayudantes y obreros de construcción trabajen en diferentes municipios del Llano, vaya a la página www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes, luego escoge el departamento Meta, selecciona el ítem Operación de equipos del transporte y oficio y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar, le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachillero técnico y tener mínimo 6 meses de experiencia laboral en el área. Y pilas, porque son 109 vacantes con salarios de hasta 3 millones de pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas de municipios como Villavicencio, Puerto Gaitán, Restrepo y Acacías. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Listo el cronómetro porque hacemos pausa de 40 segunditos y ya regresamos. Así es, recuerden que estamos conectados 24/7, también en www.rtvcnoticias.com y en nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Telegram como RTVC Noticias. Ya nos vemos así rapidito. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. ¿Quién es? Es una mujer muy misteriosa. El amor a primer bolero también existe. Vuélvete a enamorar de Tuyo es mi corazón. Lunes a jueves, 8 de la noche. Por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias, emisión mediodía. Y hoy se conmemora el Día Internacional de la Lengua y por eso Colombia presenta el plan para preservar las lenguas indígenas. En el centro de la ciudad oficializan a esta hora esa iniciativa. Laura Rojas, ¿en qué consiste el plan? La escuchamos. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy los saludo con noticias positivas. Colombia es el primer país en América Latina en crear un plan decenal para preservar las lenguas nativas. Y precisamente me encuentro con la ministra de Cultura, ella es Angélica Mayolo, y hablemos precisamente cuáles serán esas actividades para precisamente preservar las lenguas nativas en los colegios, por ejemplo. Bueno, en Colombia tenemos el privilegio de tener 68 lenguas nativas y este plan decenal lo que pretende es que a través de una acción interinstitucional del Ministerio de Cultura, Educación, TICS, el Instituto Caricuervo, el Mininterior y de diferentes entidades territoriales podamos implementar acciones que buscan fortalecer los procesos de formación en lenguas nativas. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en RTVC Noticias y sobre todo en esta noticia tan importante para los colombianos, porque compañeros, este plan decenal tiene un enfoque de derechos humanos y beneficiará a cerca de 2 millones de personas. Desde el centro de Bogotá, Laura Rojas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Conectados 24/7, muchas gracias Laura por esta información desde el Teatro Colón. Y la cantante y compositora Soy Emilia presenta su nuevo sencillo Locura, una canción que recuerda lo duro que es el desamor. La producción estuvo a cargo de Julián Salazar y cuenta con arreglos musicales de guitarra eléctrica, sintetizadores y programación de beats con instrumentos análogos como el bajo, un sonido propio del artista colombiana. Por ti, robé sangre, lloré yo sin ti. Con música terminamos RTVC Noticias del Mediodía. Los esperamos en nuestro avance de la tarde y también en nuestra emisión central de las 7 de la noche. Y qué buena forma terminarlo con música de Soy Emilia, gran fan de ella, ¿no? Nominada a los Latin Grammy. Y recuerden que estamos conectados 24/7 también entre www.rtvcnoticias.com y en nuestras redes sociales nos encuentran Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Telegram como RTVC Noticias. Feliz tarde. RTVC Noticias del Mediodía.
Garantía en los electrodomésticos. El Estatuto del Consumidor estableció la garantía como una obligación temporal que es reconocida por el proveedor, expendedor y/o comercializador para responder por la calidad, idoneidad y seguridad de los bienes o servicios que produzca o distribuya. Para el caso de los electrodomésticos, bien sean estos nacionales o importados, el tiempo de la garantía es de 1 año, el cual se cuenta desde el momento en que el consumidor recibe el bien o servicio respectivo. Conozca sus derechos, estúdielos bien y hágalos respetar. El Estatuto del Consumidor es la Ley 1480 de 2011. El Estatuto del Consumidor tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores.